antes que nada un querido amigo, pero hoy coyunturalmente el viceministro de Vivienda, Daniel Elmir, con nosotros a esta hora. Daniel, querido, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Álvaro, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí, un saludo a toda la audiencia. Un placer tenerte por acá. Eres la cara visible de lo positivo del gobierno, me explico. Un gobierno cualquiera, este incluido, enfrenta un montón de problemas, quejas y la gente y sus expectativas y las cosas que demoran en hacerse, las que no se hacen, en fin, es un gobierno, eso es lo que sucede. Pero tú estás al frente de un área que ha sido priorizada por el gobierno y este ha sido denominado el año de la vivienda, de la construcción de la vivienda. Y están sucediendo un montón de cosas que son tantas que seguramente le pasa a mucha gente que no logra hacer conciencia sobre cada una de las oportunidades que se han generado recientemente para que puedan tener su vivienda. Así que vamos a intentar contarles de lo que se trata. Hay una meta además que es extraordinaria, es ambiciosa, 200,000 soluciones habitacionales. En fin, muchas cosas que decir. ¿Por dónde crees que vale la pena comenzar, Daniel? Bueno, vale la pena comenzar diciendo que el presidente Noboa ha puesto a la vivienda como el principal eje de su gobierno. Esto es algo que no ha hecho ningún gobierno desde que se volvió a la democracia, sí, si mal no recuerdo. Y esto básicamente es clave para la gente porque estamos priorizando entregar viviendas a las personas, pero eso también está generando un movimiento económico importante. Y aquí yo comenzaría con el dato de que el sector de la construcción ha recuperado el 8% de empleos en el año 2025. Wow. Es decir, 40,000 empleos se han recuperado en el sector de la construcción gracias a las buenas medidas que ha tomado el presidente Daniel Noboa. Entonces eso habla a las claras de la visión que tiene el presidente y de lo que quiere para este país en el sector de la construcción. Tú involucrado en el área de siempre, ¿cierto? Toda tu vida. Toda la vida. ¿Qué es lo que estaba pasando antes de que se adopte esta política por parte del gobierno? ¿En qué situación estaba el sector de la construcción de vivienda? Bueno, la construcción de vivienda estaba cada vez peor y peor y peor. Estábamos decreciendo del 10%, de haber sido el 10% del PIB, a llegar a ser cerca del 4,5%. Entonces eso fue la caída que tuvimos. Ahora con el gobierno del presidente Noboa, que lo más importante que ha hecho es escuchar a la gente. Porque ha escuchado a los constructores, ha escuchado no solamente a mí y al ministro Luque, que estamos en esto, sino se ha dado el tiempo de sentar con promotores inmobiliarios, pero no solamente a escuchar, sino a entender lo que se necesita y a empezar a aplicar las cosas. Ahí nace todo el tema de la devolución del IVA, por ejemplo. En el tema de la devolución de IVA tenemos cerca de 50,000 soluciones habitacionales registradas. Eso es decir que el gobierno del presidente Noboa solamente en la devolución del IVA ha apoyado ya 50,000 familias, cerca de 50,000 familias se han ayudado gracias a la devolución del IVA. Eso nació de una conversación entre el sector privado y el presidente de la República directamente. Entonces, el hecho de que él escuche e implemente las cosas es lo que ha cambiado las cosas en este año. Ahora, ¿a quién se le va a resolver el tema de la vivienda? Porque también aquí hay que tener en claro que hay distintos segmentos de la población con distintas aspiraciones, con distintas capacidades de pago, etcétera. ¿En qué está pensando el gobierno? Bueno, el gobierno está pensando en absolutamente todos los ecuatorianos. Comencé por esta parte del IVA, que son los proyectos más caros que tiene el país. Luego de eso tenemos Miti Miti, que son créditos con la tasa subsidiada al 50%. Es decir, en lugar de que la persona pague 9,5% de interés, está pagando hoy 4,87%. En ese programa nada más el gobierno ha metido ya 271,5 millones. Esto hay que explicar, perdón Daniel, hay que explicar porque la gente al final se queda con la tasa. Entonces, voy a pagar el 4 y pico %. Para la gente hay que decirle que no es que la tasa sea esa, sino que hay un subsidio, es decir, hay un aporte del Estado para que esa pueda ser la tasa. Sí. Quisieras profundizar en esto, si fueras tan amable. Sí, justamente. Para que esta tasa suceda, el gobierno está poniendo una ingente cantidad de recursos. Hemos puesto ya 271,5 millones en las viviendas que están actualmente entregadas y financiadas, que son alrededor de 9,000 viviendas, solamente con Miti Miti. Pero el presidente Noboa, sensible ante el sector de la construcción, ha colocado otra cifra adicional de 600 millones de dólares que nos está ayudando a financiar entre el BID y la CAF para que este subsidio se mantenga a lo largo del tiempo. Y para esto, y con este dinero ya tenemos registradas 21,000 soluciones habitacionales más. Entonces, con lo que estamos haciendo es poner un dinero para que la banca pueda prestar más barato y obviamente el ecuatoriano sea el que pague una cuota más baja. Aquí lo que estamos haciendo es que la cuota del arriendo se vuelva casi lo mismo que la de una compra, entonces es mejor comprar. Daniel, ¿para quiénes aplican este programa de Miti Miti? ¿Quiénes son aptos para quienes no tienen vivienda y quiénes más?
A ver, Miti Miti está pensado en ser la primera y única vivienda. Es para clase media, para personas que ganan hasta $3,000 de ingreso familiar. Pero ahí sí quiero ser súper enfático, es que es hasta $3,000. Ok. Porque mucha gente malintencionada ha dicho que solo si es que gano $3,000 puedo acceder. Eso es mentira. No. Desde $0 hasta $3,000. Lo que esté ahí en el medio dependiendo obviamente del valor de la vivienda. Pero adicionalmente a esto que nosotros hemos hecho, también sacamos Credicasa. Credicasa le da otra facilidad más a la vivienda, ya en un segmento un poquito más abajo. En ese segmento con Credicasa estamos dando créditos al 2.99%. ¿Qué pasa con esto? Es la tasa más baja que ha habido en la región en toda la historia. No ha habido ningún país peor dolarizado que tenga una tasa tan baja como esa del 2.99. Hay un techo de financiamiento en el caso de este tipo de crédito. Sí, justamente en Miti Miti es $110,000 y en Credicasa son $65,000. ¿El proyecto tiene que ser nuevo? Tiene que ser nuevo, exactamente, tiene que ser nuevo, tiene que estar calificado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte y obviamente también las personas tienen que cumplir ciertos requisitos. Obvio. En el caso de Credicasa no pueden pasar de los $1,567 de ingreso familiar. Okay. Es decir, está pensado ya en un siguiente segmento. En el tema de justificación de ingresos, por ejemplo, ¿tiene que ser solamente en un tema de rol de pagos? ¿Tiene que ser alguien dependiente de un rol de pagos? ¿O puede ser, por ejemplo, alguien que trabaja facturando y cómo justificas? Porque a veces la gente que factura un mes puede que facture bien poquito, el otro mes factura un poco más. ¿Cómo se ve eso? A ver, ahí son dos cosas diferentes. En el caso de Credicasa es única y exclusivamente para afiliados al Seguro Social. Ok. Es decir, ahí sí es nómina o afiliación voluntaria. Pero podría, eso iba a decir, afiliación voluntaria Afiliación también voluntaria, cabe, si sí. alguien pensó O en sea, eso. sí o ¿Tiempo sí va mínimo al de 10. afiliación? 36 aportaciones Ok. En total y 12 de consecutivas. Ok. ¿Qué es lo que estamos buscando con eso? Dos cosas. La primera es que la gente pueda acceder a una vivienda y la segunda es que exista una mayor afiliación al IES, porque ahora sí ya se está viendo un real beneficio de afiliarse al IES. Claro, Tener una claro. casa con una Ya me cuota sirve. bajísima ya me sirve, entonces estoy creciendo la masa de afiliados al Seguro Social. Eso con Credicasa. Con Credicasa. Pero el Miti Miti ahí se aplicaría para las personas que facturamos. Sí, por supuesto. Con Miti Miti ya pueden ustedes comprar sin ningún problema. En ese lo que es hasta $110,000. Obviamente hay que hacer un proceso con el banco que también ha bajado. Ahora tenemos con Banco del Pacífico el score crediticio llega a 400 puntos, que es lo más bajo que ha habido también en la Claro. historia. ¿Puedes explicar eso, por favor? Sí, el buró crediticio califica cómo es el comportamiento de las personas dentro de su endeudamiento y cómo son las personas para pagar las deudas. Correcto. Entonces, normalmente estaba entre los 600 y 700 puntos el score crediticio que exigían los bancos para prestar. Entonces, muy poquitas personas estaban en eso. Yo les decía a los banqueros justamente casi que le quieren prestar al que no necesita, solamente al que tiene mucha plata. Entonces, ahora lo que hacemos con Banco del Pacífico es darle un score de 400 puntos. Eso le permite a muchísima gente acceder y tener su casa propia al 4.87%. Daniel, que también ven sucedía un tema y es que para pagar la cuota mucha gente decía, yo puedo pagar, que es lo mismo que pago en arriendo, pero el problema era la entrada. Háblanos un poquito cuál es el porcentaje que se necesita con este proyecto de Miti Miti para la entrada. Con Miti Miti se necesita el 5% de entrada, que realmente es mínimo, pero hay algo más chévere y es en el caso de Credicasa. En Credicasa es 0% la entrada. ¿Qué? En Credicasa se puede comprar una casa de hasta $65,000 al 0% de entrada con el 2.99% de interés. Es decir, el presidente Noboa ha pensado en absolutamente todo lo que hace falta para que la gente acceda a los créditos. Justamente por eso es que tenemos ya cerca de 10,000 créditos otorgados. O sea, este es el momento si uno está pensando en comprar casa. Sí, el que no compra una casa hoy es porque no quiere comprar. Es así de sencilla la cosa. O que no sabe, que no entiende y que tiene un temor acumulado, ¿no es cierto? Los prejuicios o los mitos respecto de, es que a mí no me van a dar un crédito. Lo que preguntaba Marco, que tiene todo el sentido del mundo, que es el hecho de yo no estoy en una relación de dependencia, claro, y yo facturo y mi facturación es irregular. Entonces el Banco del Pacífico se convierte en una alternativa porque te va a analizar y hoy tiene requerimientos que han bajado según nos estás comentando, Daniel. Sí, sí. Hay otras dos cosas a las que me quiero referir. Hay, y de hecho este ya es un proyecto de un subsidio al 100% de vivienda. Casa 100 se llama. ¿Para quién? Bueno, Casa 100 es el proyecto estrella del ministro Luque y mío, la verdad.
Esta Casa 100 es para las personas que nunca podrían tener una vivienda porque están en pobreza o en pobreza extrema. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es atenderlos con una vivienda 100% gratuita. Ahí tenemos dos modalidades para atención. La primera es si la persona está en pobreza extrema, pero tiene un terreno, que es muchísima gente que ha tenido un terreno por herencia, que le han dejado los padres y demás. En ese terreno le construimos una casa de hasta 54 salarios básicos unificados. Ese es el caso 1. Y el caso 2, la persona está en pobreza o en pobreza extrema, pero no tiene ningún terreno. Entonces el Estado le da la casa, incluido el terreno. Entonces llegamos a casas de hasta 74 salarios básicos unificados. Pero para nosotros poder atender esto, el problema era que nos demorábamos muchísimo en construir, porque tenemos largos procesos de contratación pública que tienen temas de corrupción y demás que nosotros hemos querido evitar. Y para eso, nuevamente en una conversación con el presidente, nace el tema de que los empresarios puedan pagar los impuestos a la renta con casas. Esto es algo que tampoco se le había ocurrido a nadie. El presidente entendió de manera rápida, en 15 minutos, qué es lo que había que hacer, ordenó que se haga y ahora tengo cola de personas queriendo pagar los impuestos. ¿Qué es los empresarios. Los empresarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora yo, en lugar de recibir la plata en efectivo que recibía y luego hacer todo el proceso de contratación que me tomaba 6 meses mínimo, al empresario le recibo ese mismo dinero pero en casas. Entonces me entrega mañana las casas y yo pasado mañana le entrego a una persona. Así que agilitamos el tema. ¿Y cobras? Y cobramos, claro. Entonces estamos agilitando todo ese tema. Ahí hay un punto que hay que aclarar mucho, porque también la oposición muchas veces se le va la mano en decir cosas que no son ciertas. Y en este caso no es que se le está regalando nada a los empresarios, porque ya dijeron es que les están regalando y les rebajan solo por regalar una casa de cartón. No es así. Simplemente una persona que tenía que pagar $100,000 de impuestos sigue pagando los mismos 100,000. La diferencia es que ahora puede pagar 70,000 en efectivo y 30,000 con una casa que es completamente verificada por el Estado, que tiene que cumplir norma ecuatoriana de la construcción y unos estándares de tamaño y confort que nosotros estamos incorporando. Entonces, hasta el 30% no se les regala nada a nadie. Hasta el 30% es lo que puedes hacer esta deducción a partir de la construcción de vivienda. Y esto hay que explicarlo una vez más. Y bien, es vivienda que se va a entregar en procesos mucho más ágiles que lo que podría el Estado hacer, hasta cobrar, hacer los procesos de contratación, que se cumplan los procesos de contratación, pagar y demás. Es decir, lo que se tiene que cumplir según la ley desde el Estado sería mucho más demorado y por lo tanto incluso mucho más costoso. Si pensamos en el bienestar de la gente, que entiendo es el fin, ¿no es cierto? Sí. Este es un camino que resuelve las cosas. Y como tú dices, es más costoso, porque finalmente, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Cuando yo entré al ministerio con Roberto, nos encontramos un crédito de 100 millones que nos había dado el BID para construir las casas. Entonces pagamos los 100 millones más los intereses de los mismos 100 millones. Ahora estamos simplemente cogiendo plata de la gente, 100 millones de la gente que paga impuestos sin intereses. Hacemos las casas y entregamos. Entonces estamos teniendo un ahorro para el Estado, no solamente en tiempo, sino también en plata, en realidad. Así que estamos trabajando mucho en eso. Como digo, es el programa Estrella. Ya tenemos entregadas casi 5,000 casas en ese programa. La meta es de entregar al menos unas 3,000 más este año con el sector privado. Sin embargo, tengo ya ofrecimientos solo en la ciudad de Guayaquil de 3,000, solo en la ciudad de Guayaquil. Todavía estamos ahora en Quito, me estoy reuniendo recién con los empresarios y seguramente llegaremos a una cifra igual. El presidente tendrá que hablar con la ministra de Finanzas para que nos aumente el techo, porque vamos a hacer más casas. Qué maravilla. Y una vez más, en este caso específico, los beneficiarios son personas que probablemente en su vida habrían podido tener una vivienda. Yo solo quería preguntar, ¿cómo hago si me quedo que ahorita como que con el bichito en la cabeza? Digo, yo creo que sí quiero. ¿Cómo se hace? ¿Hay algún simulador donde se inscribes, donde alguien te dice si calificas, no calificas, te faltan 10 aportaciones, te faltan 6? No sé, ¿cómo se hace material esto? Bueno, es súper sencillo. Ahora justo el Ministerio de Infraestructura y Transporte sacó una nueva página web que es www.mit.gov.es. Okay. Ahí pueden encontrar un link de vivienda y van a encontrar todos los programas a los que nosotros hacemos referencia en estas entrevistas. Ahí ustedes ingresan los datos, ponen todo lo que les va pidiendo y él solito les va direccionando. Esto vas para Casa 100, el otro vas para vivienda subsidiada, en el otro caso puedes ir para vivienda Miti Miti o
para el BIES y inmediatamente les va a llevar a otras páginas en las cuales, si es que es Miti Miti, vas a encontrar un mapa con todos los proyectos Miti Miti que hay en el país. Seleccionas el que te gusta y te va a mandar directamente un contacto con el constructor hará el proceso de calificación y demás y avanza. Eso puede tomar más o menos 30 días si es que ya tienes el valor de la entrada. Aunque también vemos que los bancos están promoviéndolo, y tú bien lo decías, Banco del Pacífico, dentro de las publicidades que escuchamos, están muy alineados a lo que ustedes están haciendo, entonces también es fácil acercarse a la entidad a ver si tú calificas en este caso, ¿no? Por supuesto. Es que ahí también hay algo importante que ha hecho el presidente Noboa, y es que dijo: la plata de los ecuatorianos es para los ecuatorianos. Entonces resulta que la plata de los ecuatorianos está en el BIES. ¿Y por qué no vamos a aprovechar los ecuatorianos en tener crédito hipotecario? Mucha gente ha dicho que le vamos a quebrar al BIES. Eso es mentira. Con el BIES, con esta tasa del 2.99%, resulta que el año pasado el BIES rompe récord en su cartera total, que es lo que hay que ver, llegan a casi el 9%. Récord de la historia, aunque está dando créditos más baratos. Lo que pasa es que hay ciertos sectores que no quieren que exista crédito más barato, pero el presidente Noboa ha dicho: la plata de los ecuatorianos para los ecuatorianos. Entonces el BIES presta barato. Banco del Pacífico, que también está manejado por el Estado, también está prestando barato. Lo mismo hace en el caso de los constructores del Banco de Desarrollo. El Banco de Desarrollo está sacando ahorita créditos al 5.99% para constructores, que es algo que tampoco se ha dado nunca en la historia. Y es de eso, poner la plata de los ecuatorianos a trabajar en favor de los ecuatorianos. Y una vez más, con el efecto que esto produce en la economía, en empleo y dinamiza demás. todo. De hecho, el caso del Banco del Pacífico también. Hay críticas hacia el Banco del Pacífico, y el Banco del Pacífico está generando utilidades como nunca antes lo había hecho. Tan sencillo como un manejo correcto. Hay otro tema, ahora que mencionaste lo de los terrenos. Creamos patrimonio. Esto también es clave y bien interesante. Cuéntanos. Sí, creamos patrimonio, es algo importante también para nosotros. ¿Qué hacemos con eso? Hay mucha gente que tiene sus casas, que tiene sus terrenos ahí, pero que nunca ha podido regularizarlos, porque no tiene el conocimiento, porque los gobiernos autónomos descentralizados no lo ayudan. Ahora lo que hacemos nosotros es tenemos una unidad específica que se llama Creamos Patrimonio, y empezamos a titularizar tanto viviendas como terrenos a nivel nacional de manera importante, de manera masiva. Ahí ya tenemos entregados también cerca de 11,000 títulos de propiedad, y eso es importante porque a la gente le permite tener seguridad sobre su casa. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Es que le cambia a uno la vida a las personas, y es lo más importante, porque el rato que le damos el título de propiedad, mañana la persona puede hipotecar esa casa que tiene, mejorarla, puede darle mejor educación a sus hijos, y más que nada tiene la tranquilidad de que no le van a sacar de ahí. Total. Entonces ese es otro programa importante que hemos trabajado con el presidente, obviamente, y seguiremos en ese caso haciéndolo. Y eso es parte de las 200,000 soluciones habitacionales que el presidente ha ofrecido. Hoy les quiero dar el dato de que tenemos ya entre las entregadas y presupuestadas 45,000 soluciones habitacionales. O sea, va viento en popa lo de la meta, ¿no? Pero también tenemos las otras casi 50,000 que estamos apoyando con el IVA. Vamos llegando a las 100,000 soluciones habitacionales, no siempre regaladas por el Estado, pero sí apoyadas de alguna forma por el gobierno. Okay. Entonces, si estamos a mitad de gobierno y estamos ya cerca de las 100,000 soluciones habitacionales apoyadas por el gobierno del presidente Noboa, yo creo que nos vamos a quedar cortos en la meta de las 200,000, ojalá, por bien del país. No, a mitad nada. Se va a cumplir el primer año de gestión, y eso quiere decir que las cosas se pueden alcanzar sin mayor problema. Daniel, el tema de los terrenos ha sido utilizado políticamente por muchos de los GATS. La legalización de los terrenos y demás ha sido una herramienta política que han tenido las autoridades locales. Esto que acabas de comentar sobre Creamos Patrimonio es alentador. ¿Qué hace una persona que está en una situación de incertidumbre? ¿Qué debería hacer? ¿A quién dirigirse? ¿Cómo manejar este trámite? A ver, justamente las personas que están en este problema tienen que entrar en la misma página www.mit.gov.es. Llenan los datos y van a decir si tienen un terreno, si tienen una casa que necesita regularizar, y nosotros los contactaremos. Pero hay algo más interesante en esto, Álvaro, y es que el Ministerio de Infraestructura y Transportes está retomando el rol de ente rector de la vivienda. Eso es algo que muchos ministros se olvidaron. Se olvidaron porque pensaban que simplemente de hacer una que otra casita por ahí o una política por ahí. Pero el Ministerio de Infraestructura y Transporte es el rector de la vivienda, y por tanto nosotros estamos por encima de lo que tienen que hacer los GATS. Estamos controlando lo que están haciendo los GATS. Y justamente hace un par de semanas pasamos una reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo en la Asamblea Nacional para sancionar a los GATS que hacen lo que tú decías. Porque lo que están haciendo es no entregar los permisos pensando que le afectan al gobierno nacional, cuando en realidad le están afectando a la gente. Así que ahora, si es que no quieren entregar los permisos, bien puedan, pero van a tener una sanción por parte de la superintendencia.
urgencia. Porque no puede ser que en un país como este, que necesitamos trabajo, que necesitamos empleo, no podamos hacer las construcciones rápido porque un GAT se demora. Aquí nomás en la ciudad de Quito, un trazado vial, que no es más que coger un plano, imprimir y entregar, le puede tomar al Consejo Provincial un año. Y con una cadena de corrupción que es espantosa además. Sí, entonces lo que hemos hecho es eso, cambiar las cosas y decirle, bueno, yo soy ente rector y por tanto me tomo a pecho mi rol. ¿Ese proyecto está en trámite en la Asamblea ahora? Está ahora, ya salió con un veto parcial del presidente de la República, volverá a la Asamblea Nacional para un tratamiento y sale. Pero el tema es que estamos controlando que los GATS hagan lo que tienen que hacer y no volverán por nosotros. a marchar, me imagino. Me imagino que volverán a marchar, pero igual tienen que trabajar, si no marchan ellos, es así de sencillo. Entonces, Daniel, un gusto tenerte acá, gracias por venir a contarle a la gente cómo hacer posible esto y si tienen cualquier duda, me imagino yo que en la misma página van a recibir la orientación adecuada. E insisto, sobre todo debe haber temor e incertidumbre, dudas de ¿será que yo califico? Y ese renunciamiento previo al hecho de voy a acceder a un crédito, puedo tener una vivienda, hace que la gente simplemente no lo haga. Si no es hoy, no es nunca. Yo creo que sí, si no es hoy, no es nunca. Y ahí para que se queden con un mensaje claro, y es que solamente en la Seguridad Social hay cerca de 4 millones de personas afiliadas que ganan hasta $1,567 y podrían acceder a una casa. Así que no tengan miedo, más bien acérquense a buscar que esto se acaba, porque finalmente nosotros tenemos un presupuesto para este año. Entonces aprovechen comprando este año y no tengan que esperar un año más para una vivienda propia. Realmente las condiciones son las mejores, como les decía, el score crediticio es el más bajo de la historia, la tasa de interés es la más baja de la historia y los constructores están haciendo también los proyectos más grandes de la historia. En Guayaquil tenemos proyectos de 50,000 unidades habitacionales, así que hay que aprovechar todo este tema que ha hecho el presidente Noboa. Gracias, el viceministro de Vivienda con nosotros el día de hoy. Espero que esto haya sido de utilidad para ti que nos escuchas. 10:26, vamos a un corte, regresamos enseguida.